Buenas noches, muchas gracias por hacerse presente. Muchas gracias, Guillermo, por estar aquí. Un placer. Primero agradecer a la Fundación Romeo, a la Feria del Libro, a Patricia Orozco por la convocatoria, por la posibilidad de estar aquí. Hace 400 años se celebró la Feria del Libro de Frankfurt, con su catálogo anunciaba la publicación muy especial en 1622 de las obras completas de un autor británico llamado justamente William Shakespeare. Esa fue la primera edición oficial de las obras, que se conoció, como bien decía recién la locutora, como First Folio, como el primer folio, que folio justamente hace referencia al formato del libro de la época y que iba a pasar en la historia de la literatura. Si no se hacía esa recuperación, digamos, de esas obras, podían haberse llegado a perder las obras de Shakespeare. Lo interesante es que se publicaron 36 obras, fueron 757 copias originales y bueno, hoy en Phil & Arts, en estos días, se está emitiendo un documental dedicado a First Folio que justamente dirigió Patricia Orozco con distintos especialistas hechos allá en Inglaterra y en diversos especialistas en el mundo, y Patricia Orozco es el director de la Fundación Romeo. Pero bueno, lo más interesante que tiene, digamos, también Shakespeare en estos tiempos agitados, siempre vale la pena hablar de él. Pero hoy tenemos un invitado muy especial que es Guillermo Martínez, que se doctoró en Ciencias de las Matemáticas en la UBA, residió en Oxford, su primer libro fue Cuentos de Infierno Grande, en el 89, que obtuvo el primer premio del Fondo de las Artes. A su primera novela acerca de Rodere fue traducida a más de 15 idiomas. De hecho, ahora se editó una edición especial, conmemorativa, una edición hermosa. Ganó en el 2003 por Crímenes Imperceptibles, que fue el premio Planeta. Fue llevada al cine por Ales de Iglesia bajo el título de Crímenes de Oxford. Recientemente La muerte de Luciana B. fue adaptada también para cine como La ira de Dios, que se puede ver en Netflix. También El hijo, que es otra de sus historias, con Joaquín Furriel y Martina Guzmán. Y en el 2015 ganó el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, con Una felicidad repulsiva, y en el 2019 obtuvo el Premio Nadal de España por Los crímenes de Alicia. Pero antes de arrancar y hacer un repaso por tu carrera, Guillermo, quería preguntarte, ¿no?, relacionado con Shakespeare, uno siempre habla de Shakespeare, y digo, ¿qué representa para vos la obra de Shakespeare? Buenas noches a todos. Gracias, Fabiana, por esta invitación. Sí, justamente estaba pensando hoy cuando venía para aquí que las primeras referencias a la obra de Shakespeare en realidad las tuve durante la lectura de las novelas policiales de Agatha Christie. Es decir, en las novelas de Agatha Christie que yo leía en mi adolescencia hay muchísimas referencias, es como la referencia culta favorita de Agatha Christie, y una serie de paralelismos con situaciones que ella presenta y que evocan las obras fundamentales de Shakespeare. Así que ese fue como el primer encuentro que recuerdo vía la novela policial. Y curiosamente después recuerdo un ensayo que a mí me interesó mucho de Quincy. Yo había leído El asesinato considerado como una de las bellas artes, y no me acuerdo por qué, con otro ensayo de él que se llama Los golpes a la puerta en Macbeth. Y es un ensayo que me pareció absolutamente interesante en el sentido de que parte de una intriga psicológica. Él se pregunta por qué los golpes a la puerta después del asesinato de Duncan en Macbeth. Están Macbeth y la esposa, está consumado el crimen y golpean 3 veces a la puerta. Y lo que él se pregunta es por qué le provoca ese escalofrío de horror esa escena, qué hay en esa escena. Y entonces dice que va a dejar de lado las facultades intelectuales, que son las más bajas que puede tener un ser humano, ¿no? Pero bueno, después de decir eso, argumenta con otra cosa que facultades intelectuales, una explicación que me pareció a mí extraordinaria.
de cómo se construye la atmósfera del asesinato, cómo hay una separación de esos personajes del mundo de los mortales comunes, cómo una vez tomada la decisión de matar, se separan del género humano, y esos golpes representan el regreso de la corriente humana a la realidad. O sea, es como el momento en que, consumado el crimen, tienen que volver a enfrentar el mundo de los demás mortales, ¿no? Entonces, bueno, la forma en que lo explica me resultó a mí iluminadora en cuanto a lo que debería ser la crítica literaria. Yo lo estaba leyendo en una época en que también hacía reseñas, pensaba sobre los mecanismos de construcción, y me pareció fascinante cómo él logra dar una explicación racional de algo que es un escalofrío de horror en el fondo, ¿no? Y más interesante quizá todavía es cuando termina esa explicación, se posterna ante Shakespeare, es como si se arrodillara y dice que las obras de Shakespeare son como el océano y como el sol, son fuerzas de la naturaleza que no cabe sino obedecerlas y que uno no puede permitirse dudar, que todo está allí, es como si Shakespeare fuera una fuerza natural, ¿no? Entonces, con mi escepticismo de ateo y matemático, no llegué tan lejos en esto, ¿no? Pero lo interesante es que luego leí la obra de Borges, que sí la leí completa, no como la de Shakespeare, que la tengo muy incompleta. Pero Borges también vuelve varias veces a las obras de Shakespeare, pero con cierta distancia, a veces irónica. O sea, son como las dos maneras casi opuestas de considerarlo, ¿no? O sea, De Quincey con esa devoción con que se lea los clásicos, con la sumisión de todas las facultades, ¿no? Que todo estará allí, que si uno no entendió es porque no pensó lo suficiente. Y Borges, con cierta distancia un poco irónica, llega a decir en alguno de sus artículos que no hay que olvidar que las obras de Shakespeare eran como el equivalente a lo que sería el teleteatro de la tarde, ¿no? Y entonces volví a pensar sobre esto a raíz de un artículo de Borges sobre los clásicos, y claro, la cuestión de cómo se lee a los clásicos, ¿no? O sea, Borges reflexiona en ese artículo y llega a la conclusión melancólica de que no hay nada esencial en un clásico. O sea, libros que son clásicos para un país no logran atravesar la frontera. Por ejemplo, libros que son clásicos para una época son olvidados en otra. Pero sin embargo él da un par de frases que me parece que son todavía iluminadoras, ¿no? Él dice que son los libros que se leen con previo fervor y misteriosa lealtad. Y me pareció lo del previo fervor, me parece que explica muy bien la relación que tienen los ingleses con la obra de Shakespeare, que está expresado en ese artículo de De Quincey, ¿no? Y que está expresado en las citas de Agatha Christie, en las citas de Nicholas Blake también, que también cita, que es como si fuera el acervo al que se vuelve, es como si fuera nuestro Martín Fierro o nuestro Borges, ¿no es cierto? Es como lo que está ahí y de lo que todos sabemos y de lo que todos podemos hablar. Entonces, el previo fervor se refiere a esa actitud de considerar que eso es algo que está bien y que va a seguir estando bien por los siglos de los siglos, y que a lo que uno acude con esa especie de respeto, ¿no? Inicial, y no lo lee como lo lee a los demás libros. Hay un libro de crítica literaria de Martin Amis, que es muy bueno, se llama La guerra contra el cliché. Es una serie de artículos, y en un momento hay uno de esos artículos que es extraordinario porque Martin Amis, ya de adulto, nunca había leído El Quijote. Entonces dice, bueno, a ver qué tal este libro, vamos a abrir.
Vamos a abrirlo. Vamos a ver qué tal. Dice, bueno, dice, es como ir de visita a lo de un abuelo chocarrero, usa esa expresión, ¿no? Un poco repetitivo, que hace chistes que cada tanto son graciosos, cada tanto no, pero claro, sin ningún previo fervor. Lo lee como leería un libro contemporáneo y claro, lo encuentra por un lado anticuado, quizás repetitivo en otros lados, pero me parece notable. Digo esto Martin Amis porque es un crítico que se ha leído toda la teoría literaria, que no es que vio luz y pasó, ¿no es cierto? O sea, es un tipo muy formado en la teoría crítica. Pero aparte es interesante el debate, ¿no?, que se genera. Pero por eso digo, ¿no? Es como si fuera un ateo que va de visita a visitar al abuelo Cervantes, a ver qué tal. Prescindiendo por completo de toda la pila de libros y explicaciones que hay. Entonces, me parece que en mi caso he visto algunas obras de teatro, porque también, por ejemplo, con Macbeth, cuando yo fui a leer el texto, después de leer el artículo de Quincy, es muy difícil percibir esto que percibía seguramente de Quincy en la representación teatral, porque es un efecto muy del teatro, que los golpes tengan esa intensidad o tengan esa extrañeza. Claro, cuando uno lee la obra, hay un golpe, hay una línea de diálogo, se repite el otro golpe, no hay ninguna explicación de intensidad o de atmósfera. Hay 3 golpes. Difícilmente uno al leerlo tenga ese escalofrío de horror, pero entiendo perfectamente que en la representación se puede dar esa sensación, ¿no? Que es algo que no traspasa del todo al texto, ¿no? Entonces también está esa diferencia entre el texto escrito y las representaciones. Bueno, y finalmente quiero decir que estuve en la representación de Hamlet que hizo, el protagonista fue Joaquín Furriel hace poco en el Teatro San Martín, que me pareció muy bien, la verdad. Sí, fue una buena apuesta. Fue una buena apuesta en ese momento. Bueno, creo que eso es... bueno, y lo último que digo sobre Shakespeare en mi vida es que en mi novela La muerte lenta de Luciana B. hay una cita oculta que algunos la pescarán, que tiene que ver con que Closter, el protagonista, está convencido de que Luciana, que es la chica a la que se le mueren los seres queridos, está loca. Y entonces hacia el final hay algo que hace ella que a él lo convence y usa la frase que, al pasarla, la frase de Hamlet, ¿no? Era locura pero tenía su método, ¿no? Esa idea de que hay una racionalidad posible también en la locura, ¿no? O sea, que la locura no es el desquicio absoluto, sino que puede tener su método también, que me parece una idea muy interesante, poder encontrar cuál es el patrón detrás de la locura. Así que bueno, eso... No, es sumamente interesante todo lo que contaste, ¿no? Y me quería detener en esto de la lectura, ¿no? Cómo entraste con Agatha Christie, digamos, yo siempre digo... Es como medio una frase hecha que la repito un montón, que es que la literatura abre puertas, ¿no? Sí, por supuesto. Y además la reverencia, porque vos sentís, bueno, esta escritora que en la adolescencia me encantaba, se notaba esa especie de un modo, cuando citaba a Shakespeare, era como si algo hablara a través del libro desde otras épocas, con otra solemnidad, otra altura. Eso es lo que tienen los clásicos, en el fondo. Te adornan, ¿no? Tu libro. Tu libro. No, y pensar en las lecturas, Guillermo, porque si hay algo interesante cuando uno recorre la vida de Guillermo Martínez, tiene que ver con su formación, pero más que nada esa formación en casa, ¿no? Esa biblioteca en tu casa, esas lecturas de tu padre, las lecturas de tu madre, ese compartir. Sí, incluso durante mucho tiempo una de mis hermanas fue a teatro y también el teatro estaba de alguna manera en mi familia, ¿no? Entonces... no eran exactamente representaciones de Shakespeare, pero fui a algunas de las
primeras obras de Cartumbi, por ejemplo, en Bahía Blanca, por grupos de la ciudad o grupos que visitaban. Y sí, como vos decís, mi mamá era profesora de letras, entonces tenían que hacer, había una serie de libros clásicos. De hecho, yo tengo digamos, lo que sería el folio, las obras de Shakespeare en la colección de Aguilar, que es en la edición de Aguilar, que es maravillosa, tiene unas notas sobre lo que era errores de traducción, ¿no? Porque ellos, claro, muchas veces no tenían todo escrito, sino que algunas de las líneas las recordaban en la primera edición. Y después había lo que llamaban escenas corrompidas, o sea, escenas que no tenían mucho sentido. Y otras que me pareció muy interesante también, que eran acotaciones, y el traductor hace la observación. En la época de Shakespeare, en las representaciones que se hacían con Shakespeare vivo, no estaban esas acotaciones que eran como apartes de los actores para explicarle mejor al público, es decir, que hubo cierto didactismo posterior, ¿no? O sea, las obras iniciales todavía eran más esenciales en cuanto a lo... diría Borges, trataban de que las escenas impactaran lo suficiente como para que fueran superfluas las explicaciones, ¿no? Se imponían más por la fuerza de algunas escenas. No estaban todos los puentes de significado tendidos. Entonces me parece extraordinario, y además el traductor se toma todas las minucias de decir, bueno, esta palabra la tenemos en castellano. Por ejemplo, hoy leía multitudinoso, que solamente la voy a ver. Claro, es la traducción literal del mar multitudinoso, ¿no? Sí. Y entonces, pero el traductor se tomaba todos esos trabajos, y a mí, en contra de lo que suele suceder, a mí me gusta mucho leer notas al pie, notas del traductor, porque te permite de algún modo saber qué es lo que queda del otro lado, ¿no? O sea, si tiene que cambiar algo, y te da una especie de sensación de confianza de que aunque lo estás leyendo en castellano, no te estás perdiendo nada esencial. Al contrario, una buena traducción en castellano te alumbra una cantidad de problemas, ¿no es cierto? Que tal vez al leer en inglés los pasas por alto. Bueno, un detalle, una buena traducción, ¿no? Me parece que fue como de lo mejor de la herencia de mis papás, fueron los libros que me dejaron de la época en que estudiaban en la universidad, ¿no? Tengo también todos los libros que tenían que ver con la tragedia griega, con, bueno, Paideia, todas esas cosas que estudiaba mi mamá, que fue licenciada en letras, y mi papá hizo muchas materias también de la carrera. Y además tu papá escribía, y ahí me permito decir que vos de alguna manera recuperaste ese folio cuando hiciste un mito familiar con los escritos de tu papá. Bueno, era una especie de tarea pendiente después de que me murió mi papá. Mi mamá me decía, bueno, Guillermo, pero ¿cuándo vamos a hacer esto? Y para mí era algo difícil, pues no sabía a quién planteárselo. O sea, tenía claridad sobre los cuentos quizá que podía seleccionar, porque bueno, él había dejado... había algunos cuentos que eran lo que llamamos los cuentos infalibles, ¿no? Que habían circulado en la familia, que habían ganado premios, que estaban corregidos. Entonces yo tenía una cierta sensación del material. Pero bueno, finalmente lo de Planeta quisieron hacer la edición, así que 7 años después de la muerte pudimos hacer una edición que se llamó Un mito familiar. El título en realidad lo saqué de un cuento, o sea, de una frase de un cuento de él que se llamaba El tío Félix, pero entonces me permití como editor, porque de algún modo mi papá era un mito familiar, entonces como estaba esa frase en el medio del cuento y pedí que ese fuera el título del libro. Y cuando por fin estaba el libro terminado y se lo llevé a mi mamá, bueno, lo leyó y me dice,
Nunca entendí los cuentos de tu papá. Yo después de haber estado, insistiendo año tras año, estaba como... Maravilloso. Sí. Maravilloso. Tenía un humor que, bueno, había que estar... tenía una especie de humor negro, a veces muy negro, entonces... Pero fue tu gran consejero, ¿no? Vos en varias oportunidades por dijiste supuesto, eso, que fue una gran guía. como totalmente. Tengo cuentos que yo escribí a los 13 años, donde él me hacía anotaciones. Bueno, en esa época todavía había máquina de escribir, Olivetti, que están pasados en Olivetti de él y con marcas que él me hacía, como diciendo, bueno, atención esto, atención esto. De que lo pasara a la máquina, ¿no? Eso era como, claro, o eso sea, esto significaba, vale pasarlo a la exactamente, máquina. era como un honor. Claro. Esto vale la pena que quede, ¿no? Para ser pasado a la máquina era lo mismo que... Te aclaro esto, mientras yo vivía en Bahía Blanca, nunca pensé en publicar un libro. O sea, para mí escribir era lo que hacía mi papá, que él escribía así todas las tardes, enviaba a veces a concursos, ganaba menciones, a veces se ganaba un premio, punto. No era más que eso, su relación, que era mucho, porque lo hacía diariamente. Claro. En una época, por decirte algo, escribió 200 cuentos breves, escribía uno por día. Los compiló en un libro que se llamaba Golpes Bajos, ¿no? Yo de ahí seleccioné algunos. Pero era muy prolífico. O sea, cuando yo me vine a vivir a Buenos Aires, yo escribía a duras penas, un cuento, 2, 3, y volvía y él había escrito montones de cosas. Bueno, por eso vos también en tus talleres marcás esto de la importancia de sentarse a escribir, ¿no? Y yo creo que leer y escribir, claro, las dos cosas. Sí, de hacerse un tiempo y que sea un tiempo inamovible, innegociable. Sí, eso tiene que estar, seguro. Y pienso en llevar en la publicación, porque vos decías, bueno, no escribo no escribías pensando en la publicación, escribías, lo sentías, el placer de escribir por escribir. Sí, para mí era una parte de mi vida que convivía con otras, claro. Pero no de ningún modo yo pensaba en el futuro que iba a ocupar una parte de mi vida, pero no pensaba que me iba a dedicar a eso, ni que me fuera a convertir en un escritor. Pensaba que iba a ser un poco como lo era en la vida de mi papá, que era profesor, le gustaban las ciencias, iba a la Feria de las Ciencias con sus alumnos, era un piscicultor, pero un piscicultor así desaforado, ¿no? Con peceras en la casa de su madre, con peceras en nuestra casa, con un tanque australiano en el campo donde criaba unos caracios que los tiraba así al tanque y se convertían en unos peces tremendos. O sea, tenía toda esa faceta de inventor, sí. ¿No? Siempre tenía un espacio para la literatura dentro de eso, pero también para el cine. Fundaron con mi mamá, fueron socios fundadores del Cine Club. O sea, ese era un poco el ambiente de mi casa y eran muy políticos los dos, ¿no? Uh-huh. Mira, esto ahora lo puedo contar, pero en el año 62, que era el plan Conintes, la época de Frondizi, se proscribió el Partido Comunista. Mi papá era, como si te dijera, la figura política civil del Partido Comunista, era candidato a intendente, ¿no? Era como una figura cultural conocida en la ciudad. Y estaban haciendo una reunión del Partido Comunista con el secretario de Bahía Blanca, del Partido Comunista, y un grupo de militantes. Estaba de casualidad mi tío, que había venido de Perú para conocer a su bebé, acababa de nacer, y mi mamá estaba embarazada de mí, bastante embarazada, ¿ok? Y tocan el timbre y mi tío peruano sale a abrir la puerta y entra una banda de policías. Y bueno, el secretario se escapa por las paredes de la parte de atrás de lo que era mi casa en Bahía Blanca. Y la policía los agarra a todos, los lleva a todos presos, incluyendo a mi tío. Y el comisario la ve a mi mamá embarazada de mí. Y le dice, señora, ¿no le da vergüenza en este estado?
Y entonces se apiadó y la dejó. O sea, yo siempre le digo a mi mamá, te salvé de la casa. Te salvé. Te salvé. Mi papá estuvo 3 meses en la cárcel con mi tío y con un grupo de militantes. Y todavía queda alguna pintada en Bahía Blanca que dice Libertad, Julio Martínez, no sé quién más, y Berta. A Berta no le ponían el apellido, pero era un apellido judío, imposible de escribir, nadie lo sabía escribir. Entonces era Berta. Berta, qué bárbaro, qué historia, qué historia. Me encantó eso de demasiado, ¿cómo era? Demasiado embarazada, no. No, estaba... pero como esa expresión, sí, ¿no? Notoriamente embarazada. Sí. Notoriamente, sí. Gracias por compartir la anécdota. Sí. Guillermo pensaba, bueno, justo en esto de publicar, y bueno, yo les comentaba que la edición conmemorativa acerca de Rodere, que justo se cumplieron 30 años. 30 años ya. 30 años, sí. Y bueno, sobre esto te cuento un detalle. Sí. O sea, yo la publiqué en el 93, enero del 93. Y mi papá estaba vivo todavía, y cuando le llevé el libro... él no había escrito novela hasta ese momento y algo lo picó, y después de que se publicara esta novela, él escribió una novela muy buena también que se llamaba El Bufa. Ajá. Que era como una especie de el camino del héroe, pero con un héroe marginal. Entonces estaba todo como invertido, ¿no? En vez de ser... bueno, era algo muy particular ese relato, muy oscuro también. Pero a partir de que yo escribí esta novela, él empezó a escribir novelas también. Y escribió empezó 5 novelas y terminó una, ¿no? Una novela que estaba bastante terminada. ¿Y pensabas que en algún momento pueda llegar a publicarla? Tendría que tocarla yo mucho y no estoy seguro de eso. O sea, yo me animé a tocar los cuentos porque había algunas cosas que me parecían muy claras, como, bueno, cambiar alguna cosita, pero ya una novela hay que reescribir algunas cosas. Eso no me animo a hacerlo yo. Claro. Pero quería leerles, compartir algo que escribió Elsa Drukarov, que me parece muy, muy interesante, el contexto en el que apareció esta novela, ¿no? Porque cuando apareció esta primera novela, escribe Guillermo Martínez, que fue en enero del 93, la creencia general era que en la literatura argentina ya no pasaba nada, que en comparación con décadas atrás, ¿no? Pues las décadas 70, 80 había como un movimiento interesante. Y el público lector era como que había mermado, que sobre todo se dedicaba a libros de extranjeros. Pero acá hubo una lectura interesante que se hizo, que ahí estuvo Juan Forn, quien se animó también, digamos, a lo que, como bien dice acá Elsa, a contramano, e inventó Biblioteca del Sur, una colección que demostraría a toda sombra, a Remite una luz, que hay que encontrar la Biblioteca del Sur. Empezó a publicar escritos, ¿no? En castellano, en nuestra lengua, y bueno... Y ahí dentro de Biblioteca del Sur apareció esta novela. Claro, había también una discusión, te diría, estética ideológica importante en esa época que tenía que ver con el posmodernismo. Entonces, había alrededor de lo que sería la revista Babel, había ideas de que, bueno, el tiempo de la narración estaba acabado, de que solamente quedaba la intertextualidad, se despreciaba un poco la idea de la narración, a quién le importa otro cuentito, a quién le importa el argumento. Coincidió también con el auge de un poco de la estética de Aira, ¿no? De la idea de que prendió mucho y que tuvo muchos seguidores y muchos seguidores académicos, ¿no? O sea, entonces me parece que hubo se juntó, por un lado, cierta desazón en lo político, ideológico, con la cuestión de los grandes relatos, que repercutía de algún modo en la sensación de que no tenía ya demasiado sentido
proponerse narrar, ¿no? Y de hecho lo que hace Forn es un poco oponerse a eso, es decir, él buscaba narradores, ¿no? Buscaba historias, buscaba... entonces hubo una tensión entre esas dos maneras de plantarse en la literatura. Una manera supuestamente más experimental, que tampoco lo era del todo, porque repetían muchos procedimientos, mecanismos, ideas de las vanguardias de hace 100 años, ¿no? O sea, tampoco eran novedad, pero era como una manera más, ¿cómo te puedo decir?, más avisada de tratar a la literatura. Y mientras que los narradores, bueno, apostaban sobre todo a la posibilidad de seguir contando historias. En el caso mío, mis primeras 2 novelas fueron, bueno, hacer una revisitación de mitos. Esta primera novela es el mito fáustico y luego el mito de Prometeo con la mujer del maestro. Y a mí siempre me interesaron aquellos problemas que vienen desde el fondo de los tiempos y que todavía perduran de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, el tema de la justicia, ¿no? Las proporciones de castigo que aparecen en La muerte lenta de Luciana B. Digamos que también dentro de la Biblioteca del Sur había alguna división, porque estaba la novela juvenil de la época también, el costumbrismo juvenil. Claro. Un libro que tuvo un éxito tremendo en esos años fue Historia Argentina de Fresán, que era como toda una manera juvenil de renegar de algunas formas de hacer literatura en la Argentina, ¿no? Con respecto a lo político, a lo testimonial, etc. Entonces, y el mismo Forn tenía también algo más, en el tratamiento de algunos temas, algo más cercano a las corrientes juveniles. Entonces, también en ese sentido, esta novela era una rara avis, ¿no? O sea, no iba por otro lado. Sí, y por eso, bueno, Elsa destaca, sí, ¿no? Ahí Elsa, en este prólogo, que es muy interesante. Ella me dijo además que ella se acordaba perfectamente, porque ella ya estaba dando clases en la facultad, que sus alumnos iban con esta novela y que ella la leyó un poco por ver qué tal, porque la veía entre los alumnos. Entonces le llamó la atención qué estaban leyendo, ¿no? Así que bueno, eso me enteré ahora cuando hizo el prólogo. Me contó y el llamado eso. de atención que le dio en esa época. Pienso que justo nombraste tus 2 primeras novelas y que fueron concebidas, primero arrancaron como cuento y ahí se fueron ampliando, sí, ¿no? Sobre todo esta, bueno, como te dije, mi papá durante años fue piscicultor. Y en uno de mis viajes de vuelta bueno, mi casa estaba sembrada de peceras y había siempre una lucha con mi mamá por el olor de las peceras, bueno, pero además guardaba en la heladera unos frasquitos de comida inmunda que le daba a los peces, bueno. Sí, eso hace mucho, ¿no? Y entonces, en uno de mis viajes de regreso de Buenos Aires, estaban todas vacías las peceras. Estaban los esqueletos de vidrio, se había deshecho de los peces. Además nadie me había avisado, ¿no? Entonces para mí fue muy impactante entrar en la casa y tampoco supe nunca muy bien qué le había pasado, pero algo de eso aparece en esta novela, porque el padre en esta novela se dedica a la pesca y en un momento iba a Bahía San Blas a pescar, las 24 horas de San Blas. Yo nunca fui, no sé cómo es, pero sé que hay todo un fervor por ir bueno, y se suponía que el padre aquí en esta... y yo acá estaba de algún modo replicando esa impresión que me dio a mí ver cómo de un día para el otro había... y además me perturbaba, pero ¿cómo se deshizo de los peces? ¿Los vació en el inodoro? O sea... claro, me parecía un acto perturbador, ¿no? Sí, oscuro.
¿No? Claro, seguramente no esperó a que murieran uno por uno, Claro. ¿no? Bueno, y eso fue haciendo como un cuento, se fue entonces así, claro. eso yo escribí un cuento que se llama Retrato de un piscicultor, que no le gustó nada a mi papá. Me advirtió ahí de que tenía que hacer más uso, ahí aprendí una palabra nueva, de la anamorfosis. Que es justamente poder estilizar la realidad para que no se note el modelo. Y luego, pero con esa especie de sensación, después de escribir ese cuento, empecé a escribir este otro cuento, que iba a ser un cuento sobre dos adolescentes. Uno derrota al otro en una primera partida de ajedrez y de algún modo se juega la revancha en la vida, ¿no? Esa es un poco la idea. Y bueno, y me parece que traté de capturar lo que era la vida de pueblo, el genio de pueblo, el personaje. Y en un momento apareció la posibilidad de vincularlo con el mito fáustico. Y eso es lo que me decidió a convertir en una novela. Y a partir de ahí siempre me pasó igual. Es decir, si empiezo un cuento y aparece un tema que yo llamo la línea teórica, en este caso la línea teórica era cómo pensar la cuestión del entendimiento en la época contemporánea. O sea, cuál sería la jugada del diablo para impedir el conocimiento en la época contemporánea. Yo estaba estudiando los teoremas de Gödel y se me ocurrió una especie de prolongación filosófica, que lo llamé el teorema de Seldon, y que de algún modo muestra que todos los sistemas basados en axiomas son o incompletos o inconsistentes, ¿no? O sea, que no pueden alcanzar a fundamentar el conocimiento humano. Que algo de eso dice en realidad el teorema de Gödel, ¿no? Lo dice en un ámbito muy restringido, que es el de la matemática, pero uno puede pensar en extrapolarlo hasta cierto punto que tenga sentido para la ficción, ¿no? Sí, claro. Entonces estaba muy contento con eso, me parecía que era como un hallazgo, y eso me dio fuerzas para pensar en escribir una novela donde jugara un papel, es como el que se va a estudiar, vuelve y cree tener el arma letal para derrotar al que está en la búsqueda filosófica, ¿no? Bueno, y es algo que como bien decís, tu primera novela y que después se ve en tus otras novelas, estas búsquedas, ¿no? Están claro, presentes. sí, yo creo que eso poca gente lo advierte, pero hay una recurrencia en mis novelas que siempre alguno de los personajes está en una búsqueda filosófica o de conocimiento o de un libro final, o sea, todos están como muy embarcados y ensimismados en hay también esa algo cuestión de iniciación, ¿no? Sí, seguro, también. Y una especie de personaje dominante, ¿no? Al que hay que derrotar o al que hay que acceder, al que hay que entender. Sí, se da. Y hoy encontrarte con la novela 30 años después, ¿cómo fue? Borges, sos un gran lector también como de Borges, ¿no? Borges era un gran relector, digamos, de alguna manera. Yo suelo poner en la dedicatoria esta novela tan lejana, tan cercana. Sí. La siento lejana en el tiempo y seguramente hoy la escribiría de una manera diferente. Entonces la leí en puntas de pie, o sea, la leí solamente para ver si había alguna cosa que me chirriara mucho, alguna repetición, alguna errata, incluso que encontré un par en ediciones anteriores. Pero no me quise meter a decir, bueno, a cambiar nada, porque pensé, no, bueno, esto... Además, yo soy muy obsesivo cuando escribo. Entonces, esto yo también lo escribí en estado de obsesión
y casi puedo recitar el libro. Entonces pensé, no, bueno, en su momento yo hice todo lo que pude por este libro, ya está, no voy a volver a transitar. Claro, no voy a volver a meterme. Así que no, está prácticamente, creo que cambié una palabra o alguna cosa que estaba equivocada y alguna rata que había y nada más. Y ya te digo, lo leí sin involucrarme del todo, ¿no? Como diciendo, bueno. Y como lector, que puedes esto de no involucrarte, pero digo, es como es difícil ese juego de escritor-lector, ¿no? Y yo te voy a decir algo, un poco una infidencia, pero como decía Beatriz Guido, que no salga de Latinoamérica. No, cuando yo llevé la novela, el manuscrito a Planeta, lo leyó primero en realidad Paula Pérez Alonso, que es mi editora todavía, sí, ¿no? Sí. Y a ella le fascinó. Que hace poquito que editó algo también. Sí, yo espero que esté el sábado, voy a hacer la presentación y ella va a estar en la mesa, espero. Y cuando yo después lo fui a ver a Juan Forn, él me decía, bueno, está también elogioso, y dice, bueno, lo único que me parece que tenés algunos lugares donde podrías desarrollar más, me decía, desarrollar más. Desarrollar, porque como yo vengo del cuento, a mí me parecía que estaba todo dicho, todo que explicar más era un poco insultar al lector, ¿no? Que estaba todo lo que tenía que estar y nada más. Y entonces, bueno, quedó así, pero me acuerdo perfectamente esa expresión del desarrollar más. Y me había marcado algunos puntos y yo los volví a mirar, esos puntos, y digo, no, está bien. Y para mí las transiciones, todo estaba bien. Y yo, al leerla ahora, estoy seguro de que ahora hubiera desarrollado más, pero tampoco sé qué, pero es como que cambia el paso, ¿no? Claro. Cambia... seguramente si voy a buscar, no es que exactamente un lugar, pero sí que todo estaría un poco más expandido. Pero no sé si para bien o para mal, porque eso es lo que yo también les digo siempre a mis alumnos de taller. Cuando uno empieza a escribir, como tiene pocas armas, las usa bien en general. Son las pocas cosas que uno hace. Y las defiende. Y son las que brillan y las que, ¿no? Y además las ideas son como las ideas primeras, las ideas, tu sello, tu forma. El que era editor también, que murió también, Sabane, me decía que cuando había leído a Saca Roder le había parecido que era como un rock, ¿no? Porque tiene algo todo es esencial, todo es, ¿no? Y las novelas a veces requieren de esos momentos que yo los detestaba como lector, pero ahora me doy cuenta de que sirven para tener contrastes, para tener crescendos, para tener atmósferas, ¿no? O sea, como lector, leer una descripción a mí me resultaba insoportable y pescaba alguno o dos detalles. Entonces también como escritor tendía a limitar todo lo que era descriptivo, ¿no? Ir más al grano. Pero es una forma de escribir de los cuentistas. Y después de escribir varias novelas, ahora me sorprendo cuando me salen textos breves. En general tiendo a expandirme naturalmente. Entonces, se gana y se pierde. Hay que tener un balance también de lo que es la totalidad, ¿no? Patricia Highsmith dice en Suspense que es típico de los escritores que se inician a escribir de más, escribir demasiado, ¿no? Con los que tienen, sobre todo los que tienen facilidad para escribir, ¿no? Pero escribir de una forma torrencial. Y eso es porque se pierde de vista, al escribir cada parte, se pierde de vista que uno está construyendo un todo. Entonces, que hay que mantener, a ella, a mí misma me pasó y cuenta cómo fue su primera novela y que le pasó exactamente eso, que tenía un material que se imaginaba que iba a dar para una novela de 200 páginas y se encontró con que
iba por la página 150 y no había llegado ni a la mitad de lo que pensaba. Entonces se la había deformado por todos lados la novela. Entonces hay algo de la totalidad que hay que tener en cuenta cuando uno está en estado microscópico escribiendo cada parte. Entonces adquirís esa especie de destreza en poder sacar provecho de cada detalle con el tiempo y perdés un poco esa intensidad que tenés. Entonces es un balance con el que hay que tener un poco de cuidado. Justo nombraste a Patricia y vengo y pienso en estos tiempos, ¿no? Y en las distancias también de las escrituras, en un momento en el que se habla de lo políticamente correcto, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se trabaja, digamos, en tiempos de políticamente correcto, en tiempos de redes sociales, en tiempos de algoritmos? Bueno, te dije que yo era ateo, pero hay que rezar. Hay que escribir y rezar. Porque no sabes qué le puede molestar. Acá está la palabra gorda. Claro, claro. Y qué sé yo. No sabés cómo se puede leer y se lee además con una especie de ánimo punitivista, de vigilancia, a ver ¿Qué dijiste en cada...? No sé. A mí me preocupa, me parece que es como el gran tema cultural, mucho más que la inteligencia artificial, que es que se perdió de vista que el arte no es ni debe ser representación de la realidad, ¿no es cierto? O sea, el arte tiene que ver con lo que eso está oculto en la naturaleza humana, con lo que es incómodo, con lo que no se dice, con lo que no circula, con lo que está reprimido, con la maldad sobre todo. Sin maldad no hay narración posible, o sea, menos para los que escribimos dentro del género policial. Muy interesante lo que decís sobre Patricia Highsmith respecto de esto, porque ella escribió, viste que ahora hay una de las, no sé si llamarlo moda, porque también quizás sea ofensivo, no sé, pero hay como una idea de una revisión de la maternidad, si la maternidad estaba idealizada de algún modo hasta ahora y casi era como bueno, ahora es todo lo contrario, ¿no? Parece que ya ninguna madre lo pasa bien con sus hijos o no hay posibilidad de pasarla bien, en la literatura, ¿no? Se representa esto sobre todo. Y ella tiene un cuento que es como premonitorio de todo esto que estamos viendo ahora, que se llama Esos horribles amaneceres, que es un cuento escalofriante de una madre que tiene más hijos de los que pueden alimentar, esencialmente, ¿no? Y cuidar. Y es un cuento absolutamente tremendo, y ella lo escribió, no sé, en los años 70, 60, 60, supongo. Así que, bueno, es también una precursora en una cantidad de cuestiones. Y yo creo que tiene una característica que es, te diría, casi deseable para los escritores, y que tiene cierto horror por el género humano. Y eso hace, y cierta hasta antipatía por el género humano, ¿no? Entonces hace que los cuentos sean feroces, sean muy duros, pero tienen un elemento de honestidad que uno no está acostumbrado a encontrar, pues justamente nadie se anima a llegar a esos lugares. Por eso también te preguntaba, porque vos de alguna manera también te metiste con un personaje que hoy Lewis Carroll, ¿no? Bien, seguro. Y digamos, y muchas de las notas que te hicieron en el último tiempo tenían que ver por qué habías elegido un personaje donde estaba sospechado con el tema de pedofilia también, ¿no? No, la verdad es que en ese sentido las notas fueron, o sea, yo temía una cantidad de cosas, pero las notas fueron muy razonables. O sea, yo imaginaba algo mucho peor de lo que ocurrió. De hecho, mientras estaba escribiendo la novela,
le dije a Claudia Piñeiro. A Piñeiro. Claudia, vos vas a firmar si me mandan a la cárcel, ¿no? Pero no sabía qué podía pasar. Era un momento, creo yo, fue el momento más álgido, ¿no? de todas estas cuestiones. Pero me parece... Me parece increíble pensar varias cosas, ¿no?, que están ocurriendo, que Lolita de Nabokov pueda no darse más en los cursos de literatura, que haya que pedir permiso y perdón si se lo quiere dar, que, en fin, libros que justamente son casi emblemáticos de cuestiones de la naturaleza humana. O sea, pronto que entonces Edipo tampoco. Claro. No sé... Siempre además por el lado de lo sexual. Notaste que Crímenes a sangre fría, vos haces zapping en el televisor y pasás de tortura, ametrallamiento, fusilamiento. Ahora el sexo parece que fuera lo que toca no sé qué nervio tremendo de la humanidad. Siempre viene por ese lado. Es para estar atento. Bueno, se nos terminó el tiempo. La verdad que es un placer charlar con vos, Guillermo, se nos fue ahí. Estás presentando, bueno, la edición conmemorativa, decías, este sábado. Este sábado a las 5:30 en la sala Ernesto Sabato. Así que es una buena opción también para ir a ver cómo se cocinó, porque vas a estar acompañado. Quizá hablemos un poquito, claro, porque va a estar Paula y va a estar Nacho, que después fue Nacho Iraola, fue director editorial de Planeta, pero en 93 recién ingresaba a Planeta como jefe, como prensa. Qué bueno, entonces, porque es ver como la cocina de eso. Uno de los primeros libros que tuvo, claro, fue acerca de Rodera. Así que hicimos toda una vida juntos. Siempre digo que con Planeta tuve mi matrimonio más largo. Qué bueno, te agradezco muchísimo, Guillermo. Un placer enorme. Gracias a ustedes.